Muy bienvenidos, apreciables hermanos que llegan a este espacio de capacitación cristiana en Internet. Estamos en el Instituto Bíblico Logos y este es nuestro curso de Historia de la Biblia. Yo soy su anfitrión, Miguel Montoro, y en este séptimo video, como tú puedes ver en pantalla, hablaremos acerca de el desarrollo de la Biblia, parte uno. En los videos anteriores que puedes encontrar en esta misma plataforma, hemos hablado ya del desarrollo de la Biblia, su estructura, su canon y la conformación de la misma, con lo que hemos tenido ya información suficiente para corroborar que en nuestras manos tenemos copias fieles de la Biblia. Y ahí es a donde vamos a comenzar con este tema que se llama Desarrollo de la Biblia uno, con esa frase que aparece en tu pantalla, copias fieles. ¿Por qué decimos que los cristianos tenemos en nuestras manos copias fieles? Porque no tenemos los autógrafos. En el tema de historia de la Biblia se le llama autógrafo al libro primero que fue escrito por el autor, diríamos al libro original. El problema es que no podemos ir a ningún museo del mundo a pedirles que nos muestren el autógrafo de Génesis, o sea, el pergamino que haya salido de la mano escrita directa de Moisés. Y así, con cualquiera de los 66 libros de la Biblia, no podemos tener acceso a ni uno solo de los autógrafos. Por eso, el encontrar copias antiguas y contrastarlas nos permite garantizar que lo que nosotros tenemos es una copia fiel que de manera sobrenatural ha sido preservada por Dios para llegar a nuestros días. Si pensamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, lo más antiguo que tenemos, y de hecho tú lo estás viendo en tu imagen del lado derecho, son unos cuantos fragmentos de un códice que se le ha dado el nombre como el nombre de manuscrito Rylands. Pues bien, este manuscrito, este códice, simplemente contiene pequeños pedazos del Evangelio de Juan, Juan capítulo 18, versículos 31 al 33, y Juan el mismo capítulo 18, pero versículos 37 al 38, y ya no tenemos más, porque el resto del manuscrito Rylands se perdió en algún accidente o en algún incendio, y es lo más antiguo que tenemos. El manuscrito Rylands está fechado aproximadamente entre el año 115 y el año 125 antes de Cristo. Bien, pero ya con esto podemos entonces nosotros empezar a entender el desarrollo de la Biblia y nos vamos a concentrar en el desarrollo de la Biblia en dos idiomas. En este video, en el idioma inglés y en el próximo video, en el desarrollo de la Biblia en el idioma español. Así que tenemos que continuar con nuestra información. Para hablar de la Biblia en inglés, tenemos que llegar hasta un personaje que solamente es registrado por la Biblia con el apellido o nombre de Ketmon. Bien, este personaje es un personaje que se sabe tenía de alguna manera un talento natural para la poesía. Instruido por algunos religiosos, llegó él a describir varios poemas basados en pasajes del Nuevo Testamento en inglés y del Antiguo, que a su vez a él se los transmitieron en un monasterio. Y entonces él los convierte en poemas. Lamentablemente, ninguno de ellos ha sobrevivido, aunque hay constancia y registro de que estos existieron, y lo único que ha llegado a nuestros días fue un poema autógrafo de Ketmon llamado Historia de la Creación, y es lo único que existe, pero no lo basó para nada en todos los datos que él recibió de aquellos monjes que supuestamente le leyeron manuscritos que sí existían y en los cuales se basó para sus poemas. Lo único que sí podemos afirmar es
que para el año 735 después de Cristo, como lo estás viendo en pantalla, ya existían copias en inglés de los cuatro evangelios. Eso es lo único que sí puede asegurarse, sin que se sepa la certeza de dónde surgieron estas copias. De ahí, entonces nosotros pasamos a lo que podríamos llamar ya la primer Biblia formalmente escrita en inglés, donde se contenía todo el Antiguo y el Nuevo Testamento tal y como nosotros hoy lo conocemos. Esta Biblia es conocida como la Biblia Wycliffe. Ahora, el autor de esta Biblia, el traductor, utilizó totalmente la Vulgata latina. Él solamente tradujo del latín al inglés y terminó esta traducción. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, que tenía un poder absoluto sobre los asuntos culturales, rechazó el que se intentara traducir la Biblia a los idiomas de la gente común, y este rechazo fue tal que en 1428, alrededor de 40 años después de su muerte, los restos de Wycliffe son exhumados, quemados y arrojados a un río como una muestra de rechazo a su obra, pero su obra perduró. La Biblia Wycliffe, la primer Biblia traducida directamente al inglés de la Vulgata latina. Avanzando en el tiempo, surge la figura grandiosa de William Tyndale, quien se preocupa por traducir el Nuevo Testamento al inglés, solo que lo hace él ya no de la Vulgata latina, sino de manuscritos griegos. Y entonces produce el Nuevo Testamento y en medio de una oposición terrible, trata de hacer la traducción también del Antiguo Testamento. Lamentablemente, no logra terminar por hacerlo. Antes de culminar esta obra, es condenado a la hoguera, ahorcado y quemado por el terrible delito de haber querido traducir la Biblia al inglés, algo que en verdad es un registro vergonzoso del control religioso de la religión romana. En pantalla, ¿qué estás viendo tú como imagen? Lo que tú estás viendo es una imagen de lo que hoy nosotros podemos llamar la Biblia de Coverdale, pero toma en cuenta que para 1548 Tyndale ya tenía traducido su Nuevo Testamento, algo que pudo hacer más fácil porque ya estaba en existencia la imprenta de Gutenberg. Dato interesante, Gutenberg produjo en su imprenta la Biblia, pero lo que Gutenberg hizo es que tradujo la Biblia Vulgata Latina, nada más, no en alemán, sino en latín. Y William Tyndale en 1548 produce su Nuevo Testamento para después terminar de manera trágica la historia que te he comentado. Pero después de Tyndale aparece Coverdale, que en 1535 produce lo que se conoce hoy como la Biblia de Coverdale, gracias a que los reyes de Inglaterra mostraron, si, vamos a decirlo así, ciertas condiciones de tolerancia a la traducción de la Biblia al inglés, pero ese tiempo de tolerancia duró muy poco, tampoco que Coverdale se vio urgido a tener que huir de Inglaterra para establecerse en Suiza, donde trabaja durante 2 años, y entonces sí, ya con ayuda de estudiosos suizos, produce lo que hoy se conoce como la Biblia de Ginebra, una Biblia traducida directamente al inglés y que, como puedes ver en pantalla, fue la primer Biblia donde ya apareció la división en capítulos y versículos que se conserva hasta hoy. Esto es en el idioma inglés. Por favor, recuerda, nuestros comentarios están orientados solo a las Biblias traducidas en este idioma. ¿Qué más datos tenemos que tomar en cuenta? Bien, llegamos un poco más adelante hasta que el rey Santiago de Inglaterra
en 1604, siendo él autodeclarado protestante, permite que se vuelva a producir nuevamente la Biblia en idioma inglés y para eso convoca a un grupo de eruditos que, después de un trabajo que tomó más de 4 años y que en teoría incluyó la intervención de 47 grandes pensadores, se produce lo que hoy es conocida como la Biblia del Rey Santiago o la Biblia King James. La Biblia King James, por supuesto, ha recibido sucesivas revisiones, siendo, diríamos, la revisión de 1679 la que ya queda establecida como la Biblia King James. Sobre esta Biblia podemos decir que se han basado todas las demás Biblias King James que podemos decir representan alrededor del 70-65% de versiones de Biblia que son usadas por las personas de habla anglosajona. Obviamente existen ya traducciones mucho más modernas, King James actualizada o la Biblia King James 2000. La parte importante es entender de dónde surge esta Biblia y cómo la King James de 1637 es la que ya termina considerándose la Biblia base sobre la cual vinieron las sucesivas traducciones de Biblia. Y así es como la palabra de Dios comienza a pasar de los idiomas en que originalmente fue escrita a los idiomas modernos. Cada idioma tiene su propia historia. Debido a la extensión de nuestro curso, has conocido ya el proceso por el cual la Biblia llega a las manos de los hablantes anglosajones y en el siguiente video hablaremos de cómo la Biblia llega a los hablantes del idioma español. Así que, dejando de compartir pantalla, solamente me resta invitarte a que estés conmigo en el siguiente video donde hablaremos sobre el desarrollo de la Biblia en el idioma español. Y por favor, no olvides suscribirte a este canal, comparte los contenidos, coméntalos para que sean de más bendición a otras personas. Y también te recuerdo que lo que te comparto está basado en un manual que yo he escrito y que pongo a tu disposición de manera totalmente gratuita. Solamente hazme llegar un mensaje y con todo gusto el manual te lo haré llegar totalmente gratis. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video de este curso, Historia de la Biblia. Yo soy Miguel Montoro. Que Dios te bendiga.